Muy buenas tardes, mi gente linda del Facebook. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Una vez más, Ventanas trae invitados especiales y como no podía faltar nuestro querido invitado especial, amado, respetado, nuestro amado pastor Serafín Contreras. Qué gusto tenerlo otra vez aquí en Ventanas, pastor. Dios me le bendiga. Gracias, muchas gracias, Débora. Es un gozo estar contigo y con tu audiencia y bueno, aquí con la disposición de servir al Señor y ayudar al pueblo en lo que podamos. Amén, amén. Estamos muy este, impactados con todo lo que está pasando en el mundo, pastor, no solamente en el área, ¿verdad? Física, en el ambiente físico en cuanto a las cosas que pasan terrenal, como los desastres que están ocurriendo ahora mismo en los incendios de California. Hay un huracán que está amenazando, bueno, está impactando ahora mismo el sur, parte del sur de Estados Unidos. Creo que está afectando Florida, Luisiana, partes de Alabama. Yo vivo en Madison, Alabama, pero es un poco más al norte. Gracias a Dios, ahora mismo acaba de llegar un viento y lluvia y frío, pero es una parte, una parte ya muy desintegrada del huracán, pero hay partes que están siendo muy afectadas. Los desastres naturales cada vez van más fuertes. ¿Cómo está usted allá en Carolina del Norte, pastor? Aquí estamos bien, gracias a Dios. No ha habido lluvia, pero ya el calor se está yendo, así que hoy ha estado fresco, ayer también estuvo fresco, así que estamos bien, gracias a Dios. Aquí por lo regular estamos más arriba, entonces ya cuando los huracanes llegan aquí ya va como una tempestad nada más, ¿no? Pero no como huracán. Igual aquí, igual aquí, y también están sucediendo muchas cosas en el ambiente político, social, muchas noticias como desde que comenzó la pandemia cada vez son peores, más amenazantes para la humanidad y sobre todo para la iglesia. Muchas cosas que están sucediendo están afectando directamente al trabajo de la iglesia, pastor. Así es. Ujú. Y hoy traemos un tema muy importante, es específico para la iglesia. La última serie que hablamos con usted, de la cual muchísima gente fue tocada y movida en misericordia, primeramente nosotros, ¿verdad? Fue el tema de temas sin resolver Ujú. dentro de las iglesias. Y hoy traemos algo también un poco como uncomfy, como desagradable, no muy confortable, no muy cómodo, esa es la palabra, un tema incómodo para la iglesia y se llama quebrantadores de poder. Ujú. Así usted lo tituló. Ujú. Introdúzcanos, pastor, ya directamente en el tema y cuéntenos qué significa quebrantadores de poder. Muy bien, vamos a hablar sobre cómo tratar con aquellos que son quebrantadores de poder. Pero en primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que tanto en la historia del mundo como en la iglesia hay tres elementos que determinan el desarrollo, ya sea del individuo o de los grupos, y el desarrollo o no desarrollo, porque puedo desarrollar si lo manejo bien, puedo no desarrollarme si lo manejo mal. Y esos tres elementos que forman parte de piezas fundamentales son lo que se llaman eventos, circunstancias y personas. A veces es un solo evento que viene y nos afecta y estamos en la disyuntiva, ¿cómo trato este evento? Luego son circunstancias, son como más prolongadas, son como situaciones que permanecen mucho tiempo o un tiempo más allá de lo que sería un evento. Y también cómo manejo esas circunstancias son determinantes. Y por último están las personas. Hay personas claves que vienen para ayudarnos a desarrollar nuestra individualidad o el trabajo de equipo. Y luego hay otras personas
que no vienen para contribuir en el desarrollo, sino para impactar el crecimiento en término negativo. Y a esos son los que llamamos quebrantadores de poder. Son quebrantadores porque veremos los diferentes tipos que hay, pero son quebrantadores porque en su forma de ser, de hablar o de actuar, tienden a quebrar el poder de un líder o el poder de una comunidad o el poder de una familia o el poder de una iglesia. Entonces son como piedritas en el zapato que no nos dejan caminar bien, pero que están allí presentes y uno no sabe qué debo hacer con esto. Y a veces en el caso del liderazgo de la iglesia hay temores de si no trato bien a esta persona, se me puede dividir la iglesia o la iglesia lo quiere o la quiere mucho, va a haber incomodidad de la iglesia hacia mí y estoy en lo que se llama un doble desafío. Es si no hago nada, me afecto y si hago, me afecto. ¿Y qué es lo que debo hacer? Ese es un quebrantador de poder que impacta todo aquello que ejerce poder en la comunidad. Es, es prácticamente una necesidad de nosotros como pastores y líderes conocer este tema para identificar estos quebrantadores de poder. Y Ujú. obviamente no se trata de echarlos, ni se trata de discriminarlos, ni de rechazarlos. Es un trabajo de nosotros como líderes cristianos, levantar a esta persona, ¿verdad? Aunque muchas veces pienso que es un poco difícil por la misma actitud con la que estas personas actúan. Pienso que este live es muy importante y le pido a todas las personas que están conectadas que nos ayuden a compartirlo para que más personas puedan estar en vivo, porque si usted tiene alguna pregunta, ya sea líder, pastor o un miembro normal de la congregación, porque pastor, hay gente que no se da cuenta que está siendo usado por el enemigo para ser un quebrantador de poder. Y hoy con todo lo que usted nos va a hablar y nos va a traer luz, pienso que podemos detectar si nosotros somos un quebrantador de poder y poder llegar a nuestra iglesia y poder cambiar, porque si realmente amamos a Dios, si tememos a Dios y si queremos ser parte de este gran avivamiento y esta gran cosecha que viene, entonces yo necesito cambiar, necesito restaurar y restablecer no solamente mi persona, mis actitudes, sino también la confianza con mi líder. Así que, pastor, tráiganos a la luz todo lo que puede hacer o como un quebrantador de poder, para, o sea, cómo actúa y seguidamente cómo podemos detectarlo como líderes y, ¿verdad?, llegar a una solución tanto para el miembro que quizás se detecta y dice, wow, yo no me daba cuenta, pero ahora con todo lo que el pastor Serafín dijo, yo soy un quebrantador de poder y quiero cambiar. Entonces, vamos por parte y ayúdenos, pastor, a traer sabiduría a este tema. Ok, tenemos que primero identificar los diferentes tipos de quebrantadores, porque hay diferentes tipos, no todos son iguales. Hay algunos que, que pueden y van a cambiar, hay otros que no van a cambiar. Pero hay tres preguntas que todo líder debe contestar para ir identificando en la superficie algo sobre en qué forma un quebrantador me está impactando. Primera pregunta, ¿a quién va usted para que algo sea hecho en la iglesia? ¿A quién va? Cuando hay algo que se tiene que hacer, ¿a quién va usted para que algo sea hecho en la iglesia? La respuesta a esa pregunta puede revelar mucho. Puede ser que diga, yo voy a la persona más idónea para hacer eso, o yo voy a la persona que conoce más la situación de la iglesia, o yo voy a la persona que está aquí desde la fundación de la iglesia, o yo voy a la persona que más habla en la iglesia, o yo voy a la persona que si no voy y hablo con esa persona me va a crear un problema. La respuesta va a revelar algo. Segunda pregunta, ¿a quién va usted para que algo sea aprobado en la iglesia?
Una es para que algo sea hecho, la otra es cuando necesito la aprobación de la iglesia. ¿A quién voy? ¿Es una persona que sus opiniones son muy fuertes y la gente lo sigue? ¿O voy a la persona correcta que yo sé que va a aprobar de buena manera lo que yo quiero que sea aprobado? Tercera pregunta. ¿De quién tiene mucho cuidado de no olvidar a invitar para una reunión o para un evento? Porque a veces es, yo tengo que invitar a fulano porque si no lo invito va a haber una situación que no quiero tener. Tres preguntas básicas, nada más para que uno mismo comience a navegar un poquito en eso. Repitamos lo que es la definición de un quebrantador de poder. Un quebrantador de poder es alguien capaz de ejercer influencia significativa sobre el pueblo, sobre un enfoque que estoy queriendo dar a la iglesia, sobre el futuro de la iglesia, o sobre el ministerio, o sobre la organización. Ese es un quebrantador de poder, es aquel que tiene una influencia muy significativa. Eh, ¿Quién mantiene el poder en la congregación? Porque a veces un pastor no es el que mantiene el poder. A veces es uno o dos personas que fueron quizá los primeros que fundaron la iglesia. Así que la gente los ve como los pilares. ¿Cuál es la fuente del poder que esa persona tiene? ¿Es una fuente espiritual? Ya sea que es maduro espiritualmente o ya sea que haya otra clase de espíritu, que no es necesariamente el espíritu sano, o quizá la influencia o el poder es social, porque tiene mucha influencia social, o tal vez es una persona de aportes económicos muy elevados, de pronto es el que más ofrenda y dinero da para la iglesia, se puede convertir en un quebrantador de poder, o tal vez es un político. Cuando hablo de político no me refiero a político de afuera, de la sociedad, sino un político dentro de la iglesia. O sea, usa la política para manejar todas las cosas vitales en la iglesia. Y es que en la mayoría de las iglesias muchas personas mantienen ese poder sobre la vida de la congregación que no necesariamente es el líder principal o los líderes principales. Estos no solamente incluyen ministros o líderes elegidos, pero también otros que aunque no sean o tengan un cargo, no tienen apariencia de figura de poder, son capaces con su sola presencia, con sus intervenciones, de ejercer una tremenda influencia. A veces cuando el líder está planteando algo, un nuevo futuro para la iglesia, un nuevo enfoque, la gente está impresionada y hasta les gusta, pero de una vez ellos hacen y miran dónde está la otra persona sentada, como diciendo con la mirada, ¿qué opina usted? ¿Le parece o no le parece? Entonces, estos quebrantadores de poder son capaces de cambiar la conducta de una congregación al apoyar ciertas iniciativas o boicotear algunas decisiones o bloquear ministerios o retener contribuciones financieras. Ahora no voy a dar para que se haga eso, o influir en los votos, si es que tienen que hacer una votación en la iglesia, o terminan transfiriendo membresías hacia otras iglesias, pero no se van solos, se llevan gente que sobre los cuales ellos tienen influencia. Estos quebrantadores de poder pueden ser positivos o negativos en su influencia, porque tienen un poder muy fuerte, y pueden ser positivos porque gracias a Dios, a los quebrantadores de poder positivos, cuando yo los identifico, que ahora un poquito más tarde vamos a ver los tipos para saber, yo puedo notar que alguien que ejerce un poder positivo, pero lo está mal canalizando, yo puedo rescatarlo y puedo ayudarlo y ellos se dejan ayudar, y después
pasan de un poder negativo a un poder altamente positivo. O sea que puede haber cambios en la persona y continuar siendo un quebrantador de poder, pero para bien. Exacto. No, no todos van a tener el cambio. Por ejemplo, el ejemplo bíblico más típico de esto es un apóstol Pablo. Saulo de Tarso era un quebrantador de poder porque perseguía y mataba a la iglesia. Y el fin de él era, esto lo voy a eliminar. Pero camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor. Y ese hombre se levantó y su poder que tenía lo puso ahora en las manos de Dios y se convirtió en el gran apóstol Pablo. Después lo vemos a él ejerciendo ese mismo poder, batallando contra las sectas que se querían meter en la iglesia. Escribió una carta como la de Colosenses, cuando está combatiendo allí a los gnósticos que cuestionaban la deidad del Señor y se levanta y habló con tanta vehemencia y tanto poder. El apóstol Pablo era ese tipo de persona que cambió de ser un quebrantador negativo a ser un quebrantador altamente positivo. Pienso que Pablo es uno de nuestros, después de Jesús, obvio, primeramente es Jesús, ¿no? Pero Pablo es uno de nuestros ejemplos de liderazgo, y cómo con su carácter también fuerte, obviamente supo superar muchas cosas que vienen porque en esta vida de liderazgo y espero que haya pastores que estén aquí viendo este tema, es muy difícil, pastor, es muy difícil porque uno ama a las ovejas, uno ama la membresía tanto, pero el amor, que lo es todo, no se puede traducir, ¿verdad? A no impactarle de otra manera, como con una confrontación. Hay personas, pastor, que llegan a la iglesia y quieren que todo sea amor, bonito, pero cuando el pastor confronta, ya sea en un mensaje que Dios dio, rápidamente la persona escucha el mensaje y dice, oh, está predicando para mí. Oh, lo que me quiere decir a mí. Y no se trata de eso, es la palabra de Dios que confronta y la gente que no está espiritual no lo entiende. Y este es un tema, mis amados, que nosotros necesitamos entender, necesitamos ver, porque el enemigo usa a esos quebrantadores de poder, el enemigo usa para mal, quiere usarlo para mal, para destruir la iglesia. Si la iglesia está dividida, si la iglesia, los líderes estamos enfocados en personas que sí aman a Dios, pero que están siendo usados por el enemigo como un quebrantador de poder negativo, la iglesia no camina, la iglesia no prospera. Y es muy importante que usted en este momento comparta este live para que sean más personas entendiendo y escuchando este tema, porque pastor, es un tema que el enemigo está arduamente trabajando más en este tiempo. Hace unos días estábamos reunidos con nuestro pastor senior, él es americano, y estábamos hablando con nuestro pastor senior y él decía con la mano en el corazón y con mucho dolor, él decía, lleva, no sé si más de 25 años pastoreando, y él decía que nunca había tenido un tiempo tan difícil de pastorear como el de ahora, porque se están levantando muchísimos quebrantadores de poder usados por el enemigo, criticando, difamando, como usted decía antes, en contra de una iniciativa o de una visión. ¿Y por qué ahora ustedes predican por Facebook? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué no mejora? ¿Y por qué una iglesia local o internacional? ¿Y por qué esta visión? ¿Y por qué aquello? Y unas cosas y hablando entre los y buscando aliados. Eso es terrible, pastor. Es terrible y no está pasando solo en la iglesia hispana o en la iglesia de latinos aquí en Estados Unidos. Está pasando en todas por igual. Hemos escuchado de muchas iglesias con divisiones. Hermano, no seamos usados por el enemigo. Por favor, escuchemos esta plática y captemos qué es lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos. Pastor, ¿y cuáles son esos tipos de quebrantadores? ¿Cuántos tipos de quebrantadores de poder hay? Ok, hay dos tipos en forma general y luego se van a subdividir en otras
subcategorías, pero vamos a tomar la forma general. Hay un tipo de quebrantador que yo los llamo quebrantadores inconscientes. Son inconscientes porque ellos no se dan cuenta lo que están haciendo. Puede ser que están reaccionando a heridas del pasado, de otros líderes que los hirieron, y ellos adoptaron una actitud de todos los líderes son iguales y yo no voy a dejar que me vuelvan a herir. Pero son inconscientes, o sea, no lo hacen a propósito, simplemente no tienen la información de ellos mismos. Y ellos lo que han hecho es no cerrar capítulos en su vida, sino que los dejan abiertos. Y cuando alguien deja abierto un capítulo, ese capítulo, todo capítulo nuevo que escriben, lo arrancan a raíz del capítulo abierto. Entonces, por ejemplo, si tuvieron un líder que los maltrató y los abusó y nunca los tomó en cuenta, ellos cualquier situación la ponen en la misma plataforma porque dicen yo no voy a permitir que me vayan a otra vez a herir. Esos son los quebrantadores inconscientes. Ejemplo de un quebrantador así inconsciente, que son los que cambian cuando uno logra, cuando uno los identifica y uno dice, esta es una persona que ha sido seguro herido y voy a tratar de ayudarlo. Uno de esos es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era muy impulsivo. Él decía las cosas a la ligera y después tenía que por eso en una de sus cartas dice, el que quiera vivir buenos días, que refrene su lengua. En otras palabras, estaba diciendo, yo sé en qué me ha metido mi lengua y es mejor refrenarse. Una vez lo vemos como quebrantador de poder porque está el Señor hablando de sus últimos días y él dice, tengo que ir a Jerusalén porque allá voy a ser el Hijo del Hombre, va a ser detenido y comenzó a hablar y entonces Pedro llega como un quebrantador de poder y le dice, Señor, no diga eso, ni se le ocurra. En ese caso, no vamos a Jerusalén. No, ¿por qué? O sea, en otras palabras, no pueden. Y el Señor se vuelve a él y le dice, apártate de mí, Satanás. Él sabía que no era Pedro en sí, sino que había una influencia mental en la vida de Pedro y por eso no reprendió a Pedro. Algunos dicen, ¿por qué lo llamó Satanás? Él no llamó a Pedro Satanás. Él se dirigió directamente a quien estaba estimulando la mente de Pedro y con eso Pedro como que despertó inmediatamente. Ese es un quebrantador inconsciente que después le digo al Señor, todos los demás te pueden negar, pero yo no te voy a negar. Cuando el Señor dijo, esta noche me negarás 3 veces. Y él dijo, yo no, yo estoy dispuesto a morir por ti. Mira, Pedro, antes de que cante el gallo, va a suceder. Y así sucedió. Pero Pedro era un hombre muy sensible. Era un hombre así, una vez sacó la espada ahí en el Getsemaní y le cortó la oreja. Eso es un quebrantador de poder. El que saca una espada para quitarle la oreja a un enemigo, mire, es capaz de sacar la espada y cortarle la oreja a un amigo. Porque lleva ese furor dentro. Él era muy, ¿no? Pero él era inconsciente. El Señor sabía, este hombre es rudo, pero este hombre va a ser bueno. Y después el Señor dijo, Pedro, Pedro, eh, lo puso como un líder importante, ¿no? Cuando le dijo, tú vas a estar al frente de la iglesia. Y de esa manera él identificó eso. Me acuerdo una vez cuando llegué a pastorear una iglesia y era una iglesia muy, muy bonita. Y cuando llego, tomo la iglesia como a la semana o 2 semanas de estar ahí, me encontré con el pastor que me precedió y me dijo, ¿cómo te va en la iglesia? Le dije, bien, gracias a Dios. Me dice, mire, téngale cuidado al líder fulano de tal. Le dije, ¿por qué? Me dijo, es un
hombre terrible. Me hizo la vida imposible Wow. y te va a hacer la vida imposible. Así que téngale mucho cuidado. Wow. Pero yo vi en él un potencial y efectivamente a la semana siguiente tuve que predicar un sermón y cuando terminé él se me acercó y creo que yo hablé algo sobre los últimos tiempos y algo así. Y entonces él llegó y me dijo, mire, pastor, no, en plena predicación me levanta la mano y yo pensé que iba a aportar algo o que iba a preguntar algo. Me dijo, yo no estoy de acuerdo con eso, pastor. La Biblia no dice eso, usted está errado. Porque la Biblia dice y esto y esto y esto y me mostró una cantidad de versículos interpretados a su manera y yo estaba allí y yo dije, ¿qué hago? Y la gente mirándome. Yo dije, ¿qué hago? En ese momento le dije, hermano, me parece muy interesante lo que usted está enfocando. Y como era un culto semanal de estudio bíblico, Ujú. no era culto de sermón, sino estudio bíblico. Le dije, mire, como me parece interesante, eh, ¿qué te parece si el próximo miércoles venimos y yo vengo con mi posición y tú vienes con la tuya, pero eso sí, basados en la Biblia, y le planteamos a la iglesia las dos posiciones? Me parece que no estamos cerrados, me parece que tanto tú como yo tenemos algo de verdad en este asunto, pero sería muy bueno que la iglesia escuche las dos posiciones. Con eso le estaba diciendo yo no te voy a dar la oportunidad, no le voy a soltar no me parece. Me digo, magnífico, pastor, me parece muy bueno. Wow. Bueno, esa semana me tocó estudiar profundo y yo creo que él también. Y cuando llegó el día, entonces nos dividimos el tiempo mitad y mitad. Él planteó lo suyo, yo planteé lo mío. Y luego le dije a la iglesia, hermanos, aquí ustedes tienen dos puntos de vista. Y los dos puntos de vista tienen base bíblica. Y no hay uno errado y el otro, el uno bueno y el otro malo. Yo creo que hay diferentes puntos donde coincidimos y otros donde no. Pero ustedes sigan estudiando en su casa y saquemos provecho de todo eso. Mire, ese hombre se sintió tan feliz Wow. después que terminó, que ese hombre solito cambió. Wow. Y me dijo, en lo que usted necesite, pastor, yo estoy a su lado. Nunca más intervino para nada, pero venía y me consultaba o me daba sus puntos de vista en privado. Y vi en él un potencial tan grande que después lo envié a pastorear una iglesia. Wow. Que yo dije, este hombre, y él pastoreó con mucha fidelidad, y yo vi, este era un quebrantador de poder inconsciente, no sabía lo que estaba haciendo. Quizá no le habían dado oportunidad, quizá hacía eso con todos y lo que le hacían era lo sentaban, no le daban oportunidad, no lo escuchaban, y entonces ese es el quebrantador inconsciente que uno puede rescatar. Yo mismo fui un quebrantador de poder inconsciente siendo muy joven. Y un líder de la iglesia donde yo estaba era un quebrantador de poder porque él criticaba todo lo que pasaba en la iglesia, todo estaba mal, lo que el pastor decía eso, no criticaba y le llenaba a nosotros, yo era el joven en ese tiempo, me llenaba y como era un hombre estudiado, yo decía, uy, no, y era latino mientras que el pastor era americano, me cautivó, pero yo venía como una frustración hacia mi padre, quien nos había abandonado y nos había dejado con mamá, y eso para mí era, mi padre era un líder que nos abandonó, y eso venía dentro de mí. Entonces yo encontré en este líder el papá que yo necesitaba, y entonces ese nos invitó a dividir la iglesia y sacó como, era una iglesia como de 500 personas y él se fue, nos fuimos porque yo lo seguía a él como 7 personas nada más. Y él con 7 comenzó un grupito allá, y allá estábamos. Pero me acuerdo que cuando nos fuimos, él dijo, pídanle la carta al pastor de membresía. Entonces yo fui, hablé con mi pastor y le dije, pastor, pero llegué así, como un quebrantador. Pastor, yo vengo aquí
aquí usted me dé la carta de membresía porque yo no quiero seguir asistiendo a esta iglesia. Y él me mira y me dice, oh, Serafín, aquí no damos carta de membresías. Y yo agarré y le di un golpe al escritorio que retumbó y le dije, esto me pertenece. Usted no tiene por qué privarme de mi carta de membresía. Y él dijo, aquí no se da. Y salí molesto y me fui. Ese grupo no terminó en nada, pero tuve que volver después a esa iglesia. Y alguien vio en mí, este muchacho, aunque rebelde, puede ser formado y me tomaron y me formaron. Ese es el quebrantador inconsciente. Luego está el otro tipo de quebrantador que es el consciente. Él sabe o ella sabe que están haciendo mal y lo hacen a propósito y lo planifican Wow. y arreglan el escenario y reúnen todos los elementos necesarios y hacen sus jugadas maravillosamente escondidas. Ese lo tuvo Jesús en Judas Iscariote. Wow. Él era un quebrantador de poder que tenía otras intenciones. Fue ese mismo a quien el Señor le dijo a todos, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes es un quebrantador de poder, pero no dijo quién era. Y todos dicen, y el Señor le dijo, el que come conmigo en el plato ese es. Mojó el pan y se lo dio a Judas. Pero ellos no entendieron que era Judas. Judas debe ser que tenía un buen carisma. Además, la Biblia dice que Judas era el que llevaba el dinero de lo que le daban al ministerio de Jesús, así que él era el tesorero. Quizá decían, oh, no, pero ese es el poder financiero, él es el que maneja los gastos y luego el Señor le dijo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nadie entendió porque como era el que tenía el dinero, dirían, va a ir a comprar algo o algo que el Señor necesita. Pero él sí lo entendió, porque él era consciente, él sabía y fue y pagó el dinero y no tuvo retorno. Entonces, son dos tipos de quebrantadores. El que no lo sabe, cree que está haciendo bien, pero lo podemos rescatar. Y el que sabe, pero no va a cambiar, porque tiene su intención de seguir adelante. Las motivaciones del corazón son las que los mueve. Pastor, y en el caso, bueno, yo sé que vamos a tener, dicho sea de paso, vamos a tener 3 programas más con ustedes. Estamos muy emocionados porque una serie más con nuestro amado Pastor Serafín Contreras. La gente me escribía y me decía, ¿cuándo van a volver? ¿Cuándo vas a volver con tus programas de los pastores? Está muy interesante. Hay personas que me han escrito diciendo que habían aprendido muchísimo en este tiempo y toda la gloria es para Dios, que Él nos provee del tiempo, nos provee del internet, pero es muy importante que no nos quedemos solo en escuchar. Necesitamos activarnos, necesitamos que esto no solamente se quede aquí en nuestros oídos, sino que llegue a nuestro corazón, que nos cambie, que nos transforme, por una parte como líderes, para poder ayudar a estas personas, porque pastor, en ese quebrantador inconsciente, muchos pastores o muchos líderes no detectan el problema espiritual o psicológico o el daño físico que esta persona pudo haber pasado. Y lamentablemente muchos líderes cometen el error de tener un abuso de autoridad. Muchos no hubieran hecho en el caso suyo lo que usted hizo con ese miembro de la iglesia. Usted vio, usted pensó, usted dijo, ¿qué es lo que hago? Si usted tomaba la decisión de reprenderle, quizás en ese momento usted perdía no solamente una familia, sino otras que querían a esa familia, pero usted tomó una decisión sabia de decir, ve, vamos a los dos a estudiar, y eso a él le motivó a aprender, a ir más en lo espiritual, a profundizar, y para la gloria de Dios
usted pudo con la ayuda de Dios levantar un líder que ahora está pastoreando o liderando o en su tiempo lo hizo. Pero otros pastores no tienen no tienen ese corazón, no Exacto. tienen ese cuidado y en vez de ayudar, empeoran la situación. Ahora vamos a ir un poquito más abajo, porque esto tiene su lado arriba y su lado abajo, profundo. Ujú. Porque en este momento hemos estado hablando del quebrantador de poder que quebranta el poder del liderazgo. Puede, llámese pastor o... Pero hay un tipo de tiene sus subdivisiones, ¿no? Pero hay un tipo de quebrantador de poder que no está en la congregación, sino en el líder. Ujú. Que el líder es un quebrantador de poder. O sea, no es el miembro de la iglesia, sino es el líder. Wow. Wow. Entonces son líderes que quebrantan el poder de la iglesia como a las personas. Se hace lo que ellos dicen y lo que ellos quieren y nadie puede decir absolutamente nada porque lo quiebran. Lo pueden sentar para que no haga nada o lo pueden expulsar y quiebra el poder que Dios le ha dado al ser humano de ser persona libre, capaz de preguntar y capaz de procesar todo lo que se oye y todo lo que se hace en la iglesia. Entonces, el líder puede llegar a ser un quebrantador de poder Wow. y es piramidal, o sea, todos están debajo porque él está arriba. Jesús nunca estuvo en esa pirámide, Jesús fue muy horizontal y él pudiendo ejercer su señorío a la fuerza no lo hizo, porque él lo menos que quiere hacer es quebrantar el poder que Dios le ha dado a cada persona. Entonces muchos líderes incluso no solamente maltratan a la iglesia o la oprimen o la abusan, sino que además de eso los maldicen. Sí. Por ejemplo, algunos creyentes dicen, bueno, yo bajo esta circunstancia hay cosas que yo no proceso, entonces yo mejor, pastor, me voy a ir porque yo aquí no encajo. Y entonces en el próximo culto que hace el líder quebrantador de poder, fulano de tal se fue y le va a ir muy mal. Y que aprendan ustedes que el que se va de aquí le va a ir muy mal en la vida. Y profetizan maldades y maldiciones. Y entonces la gente por miedo dice, no, no, yo mejor me quedo quietico. Entonces ese es un quebrantador de poder, un líder que puede ejercer su papel de quebrantador de poder sobre la congregación. Hay una carta que es la carta de Tercera de Juan. De Tercera de Juan, capítulo 1. Note lo que, como escribe, los primeros 12 versículos los voy a leer, porque él está aquí mostrando la mezcla de el quebrantador de poder bueno, que quebrantador de poder bueno quebranta el poder demoníaco y hace que la iglesia crezca, y está el quebrantador de poder que es negativo. Él dice, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles.
Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En el verso 9 cambia la tonalidad. Arriba se refirió a Gallo. Aquí ahora habla de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Wow. Aquí está hablando de un líder quebrantador de poder. Luego él termina diciendo, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Ahora se refiere a Demetrio. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. O sea, el mismo apóstol Juan sufrió las consecuencias de un quebrantador llamado Diótrefes. En ese pasaje habla de dos tipos de líderes. Entonces, esto forma parte de la vida. Y tenemos que saber que todo lo que uno hace en el Señor va a tener una cantidad de gente que son quebrantadores de poder. Pienso que es un proceso necesario. Quizás no todos lo hayan pasado, pero a mí me tocó vivir un quebrantador del poder, del liderazgo. Ujú. Y fue muy difícil, fue muy duro. Recuerdo que una vez estaba yendo a la iglesia y me gusta mucho el tiempo de la adoración, de la alabanza, me gusta levantar las manos, yo salto, hago gritos de júbilo. Y entonces había sido misionera aquí en Estados Unidos por un año y algo, y cuando llego allá a España, estoy congregándome en una iglesia donde conozco a mi esposo, y recuerdo que mi esposo se había ido a un viaje misionero a República Dominicana y yo estaba, ¿verdad? Había quedado ahí en la iglesia, y había situaciones difíciles dentro de la iglesia por muchas causas, pero nada era grave. Eran situaciones de, pues yo acababa de llegar y lo conocí a mi esposo, y quién era yo, era una desconocida. Entonces, mi esposo quería que yo fuera a la iglesia en representación de nuestro noviazgo, porque ya éramos novios. Él era líder y me decía, ve, y yo no me sentía cómoda. Yo le decía, cuando tú vengas de Santo Domingo, de República Dominicana, seguimos congregándonos, déjame a mí, yo me quedo o voy a otra iglesia. Y porque sentía ese quebrantador de poder que se había levantado en contra de mí. Ya yo venía preparada en las misiones, había estudiado en Inglaterra, tenía una preparación. Mis padres habían sido pastores por muchos años, sabía cómo la iglesia, ¿verdad?, se comportaba, y yo había identificado, realmente no conocía este nombre de quebrantador de poder, realmente no conocía muy bien el comportamiento de los líderes en cuanto a esa parte, porque nunca había tenido una experiencia así. Y esa fue una experiencia muy difícil cuando yo llego un domingo a adorar a Dios y yo me siento en la primera fila, porque mi esposo en ese tiempo, mi novio, él se sentaba en la primera fila y él quería que yo estuviera ahí, que yo me hiciera presente. Y entonces pues yo me trasladé en el espíritu allá donde uno se tiene que trasladar cuando está adorando al Padre, y yo adoré y me gocé, y no quería mostrar preocupación en mi rostro, saludaba a todo el mundo, así como soy toda la vida. Y unas semanas después fui acusada por este líder de que yo había ido a la iglesia y mi actitud era provocativa, o sea, que yo le provocaba a ira, a enfado, que mejor dicho yo tenía 100,000 demonios porque yo estaba adorando y levantando las manos, y que para él eso fue una provocación, cuando en mi corazón, en mi mente, nunca hubo ninguna motivación parecida o similar. Prácticamente ahora en su plática yo estoy dándome cuenta que eso fue
quebrantador de poder, tratando de detener, de parar. Realmente así fue. Terminamos siendo quebrantados en el tema de que fuimos rotos. Y lamentablemente, pastor, sigue ocurriendo en las iglesias. Ujú. Sigue habiendo como una ignorancia en cuanto a lo bíblico, en cuanto a lo que el Señor, el ejemplo de Jesús, y obviamente no queremos continuar, no queremos continuar siendo parte de ello. Yo le doy muchas gracias por este tema y le pido a todos los que están conectados, son muchos ahora mismo, que compartan este live. Es muy importante, no solamente si tú eres líder, pastor, reconocer si tú te estás equivocando, si estás siendo un quebrantador y por eso tu iglesia no prospera, no multiplica, o si tú eres un miembro de la iglesia y quizás tú estás siendo un quebrantador inconsciente. Y si tú eres un quebrantador consciente, arrepiéntete y tienes que ser liberado porque, pastor, la iglesia tiene que continuar y Así la es. iglesia tiene que estar fuerte para estos tiempos que vienen. Ujú. Ok, ahora hemos visto dos tipos de quebrantadores, el inconsciente y el consciente. Luego hemos visto que hay dos esferas donde puede operar, que es de la iglesia hacia el líder o del líder hacia la iglesia. Ahora veamos maneras operativas. Hay dos tipos de quebrantadores que operan de dos maneras distintas. Esa es la manera como ellos ejecutan su poder. Unos se llaman promulgadores de opinión y los otros se llaman guardianes de puertas. Wow. ¿Por qué son promulgadores de opinión? ¿Quiénes son los promulgadores de opinión? Son aquellos que mantienen el poder por una visible influencia en la toma de decisiones y pueden exponerlo con sus opiniones, pero su opinión es muy fuerte. Y esa opinión, la mayoría de gente dice, oh, y tiene sentido lo que el hermano está diciendo. Muchos de ellos tienen muy buen verbo para exponer, ordenan sus ideas muy bien y entonces las exponen y quizá de pronto el pastor o el líder no tiene el mismo verbo. Tiene más pasión que él, pero no sabe cómo expresar lo que está queriendo hacer, mientras que el otro tiene pasión, pero para derribar y sabe prepararse muy bien. Entonces, ellos promulgan su opinión y saben que su opinión afecta a los que están escuchando. Los guardianes de puertas no son tanto de opinión, sino que son aquellos que mantienen el poder haciendo que las cosas no cambien, sino que se mantengan como están. Ellos previenen y cuidan para que las cosas nuevas no vengan a traer nuevos aires ni refrescamiento. Son rígidos a menudo en la manera de controlar, entendiendo así el marco de referencia de un quebrantador de poder puede ser la clave para ayudarlos a llegar a ser positivos o no. Pero muchos de ellos dicen, no, porque eso nunca se ha hecho así. Además, aquí siempre se han hecho las cosas así, no tienen por qué cambiar. Aquí siempre se ha predicado de esta manera y no tenemos por qué. Aquí se ha predicado siempre desde el púlpito y usted está tratando, además del púlpito, llegar hacia otras regiones con eso de Internet que se ha metido en el mundo, en la iglesia, con todos estos aparatos y qué sé yo. Y allí están los hermanitos escuchando y dicen, verdad que sí, tiene razón. Entonces ellos lo que hacen es guardar puertas para que nada cambie. Entonces ahí hay todo eso por delante. Ahora, los guardianes de puertas, hay como tres muy conocidos que son líderes informales, pero tienen madera de líder, pero son rudos, ¿no? Crudos. Pero ellos son resistidores, ellos se resisten a todo, no, 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 y muy tradicionalistas.
La historia no puede cambiar porque eso siempre ha sido de esta manera y qué sé yo. Los promulgadores de opinión, con su opinión, pueden convertirse en tres maneras: bloqueadores, porque todo lo bloquean, con la manera como hablan, todo lo bloquean, o habladores, porque saben hablar, y son mantenedores también parecidos a los guardianes, pero ellos quieren mantener lo que les conviene a ellos. Entonces, Entonces, me gustaría que lo vuelva a repetir, porque yo lo estoy posteando también para sí, aquellos que quizás ha dicho usted algo rápido. claro. Ok, Dice que los quebrantadores de poder son dos, inconscientes o conscientes o inconscientes. ajá. Y luego está el enfoque de dónde viene. Puede venir del líder a la iglesia o de la iglesia al líder. Y luego está la manera en que operan, que pueden ser promulgadores de opinión o guardianes de puertas. Ujú. El promulgador de opinión habla muy bien y con su verbo lleva a cualquiera por su lado. El guardián no tiene verbo, pero ellos se enfocan en esto nunca ha sido así, no tiene por qué cambiar, porque esto es así y así y así y así. Wow. Por Un ejemplo, yo he quebrantador de encontrado, poder, deme un ejemplo de esos dos, pastor, del quebrantador de poder que tiene verbo y el quebrantador de poder que no, que solo con actos y dice se cierra. exacto. Por ejemplo, yo he encontrado con guardianes de puertas, algunas iglesias, incluso aquí en Estados Unidos, que eran iglesias muy fuertes en los años, diría, 40, 50 o 60, eran iglesias muy fuertes. Eh, pero los guardianes de puertas y los promulgadores de opinión bloquearon que hubiera un refrescamiento en la iglesia. Entonces, por ejemplo, comenzaron a venir los cantos de adoración y ellos decían, no, tienen que ser los signos tradicionales, y era el asunto de un órgano o un piano, y los líderes nuevos querían traer la banda de adoración y ellos decían, no, porque eso es del mundo. Y entonces fueron cerrándose, 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 hasta que al fin la gente joven se fue y quedó la iglesia solo con 60 viejitos que se fueron muriendo, y después se murieron 40 y quedaron 20, se murieron 10 y quedaron 10, y a la final la iglesia tuvo que cerrar. Y en muchos de los casos que yo he encontrado, le traspasaron a la final la iglesia, que fue anglo muy influyente, a los hispanos. Y los hispanos tomaron la iglesia y la iglesia creció, porque el hispano no llegó con la misma tradición, pero ya ellos no estaban. Los quebrantadores ya no existían. Eso es muy triste. Eso pasó también en Europa. Ujú. En Europa muchas iglesias cerraron porque había muchos guardianes de puerta y promulgadores de opinión que no se abrieron al mover del Espíritu Santo. Bueno, pienso que está sucediendo lo mismo en estos tiempos, pastor, pero con el tema de Internet, con el tema de Facebook, de YouTube, con el tema de que los pastores están predicando y exponiendo más la palabra, pero estos quebrantadores de poder no entienden, no ven, no tienen la visión de ver allá en el todo, si no se quedan, ¿verdad?, en lo local o en la iglesia, wow. Antes de cuando usted acabe, yo voy a contar un testimonio fuerte, un chiquitito que me pasó hoy, pero creo que son ejemplos, pastor, que están funcionando, o sea, que hoy podemos identificar rápidamente, quebrantadores de poder. Tenemos apenas 6 minutos para hoy. Déjenos con la idea de conclusión para cómo va a continuar la próxima semana. Okay. Muy bien. En la próxima sesión vamos a trabajar 7 formas para trabajar con quebrantadores de poder. Okay. Ya sea que sean inconscientes o conscientes, pero hay 7 formas de trabajar con ellos. Pero eso lo dejamos para la próxima. Pero la próxima también nos vamos a tocar un poquito algo que tú mencionaste, que hay muchos quebrantadores de poder que no aceptan el que se use la tecnología ahora para llevar el evangelio más allá de las 4 paredes. Pero yo soy mucho, ya tú te has dado cuenta que yo soy mucho o de bifurcación o de triángulos.
Mi mente es triangular o bifurcada, ¿no? Pues yo veo siempre, una cosa es así, pero también es así. ¿Puede repetir eso de que usted es, porque Yo, se quedó ahí? yo trabajo mucho con la bifurcación, o sea, veo dos lados, siempre estoy viendo esto sí, pero esto no. Son dos caminos. Y luego también trabajo mucho triángulo. Me encantan las triadas. La vez pasada hablamos de integridad en 3 dimensiones. Ok. Eh, con esto yo me bifurco con lo que es la tecnología. ¿Por qué? Por un lado, algunos se resisten a usar la tecnología, pero por otro lado, la tecnología se está prestando para crear un nido de quebrantadores de poder. ¿Por qué? Porque ahora, antes la gente escuchaba solo al pastor, pero ahora escucha a los pastores por internet sin saber qué traen. Y hay barbaridades, así como hay cosas buenas. Entonces la gente que se nutre dice, ay, pero el pastor tal en la televisión, en el YouTube dijo esto y este dijo esto, y vienen a la iglesia a quebrantar al pobre que está ahí, porque vienen con todas las nuevas cosas que aprendieron de quién sabe quién, que muchos de ellos carismáticos y de renombre, pero lo dijo fulano de tal. Sí, pero un momento, eso no significa que porque fulano lo haya dicho, tiene la verdad. Entonces por un lado la tecnología la resisten los quebrantadores y por otro lado engendra quebrantadores que ahora vienen a hacerle la vida imposible al pobre que está al frente con todas las nuevas cosas que tiene. Lo vamos a tocar en detalle en la próxima sesión. Pues mis amados, creo que se están dando cuenta que el tema es bien candente y para la gloria de Dios yo creo que va a traer mucha claridad en todas las áreas, tanto liderazgo como membresía. Tengamos en cuenta, siempre lo digo, pastor, en mis lives de oración o lo que sea, se conecta mucha gente y les pido por favor que busquen al Espíritu Santo, porque con la guía del Espíritu Santo nosotros vamos a poder discernir cuál es un pastor de sana doctrina, quién está hablando una cosa que no tiene nada que ver con la Biblia y nosotros poder desechar lo malo y retener lo bueno. Pero eso lo vamos a hacer única y exclusivamente con la ayuda del Espíritu Santo. Mi testimonio es, hoy tuve un desayuno con una amiga y ella traía otra amiga, una señora preciosa que conocí hoy de Venezuela, aquí en Alabama, en mi ciudad. Esta señora era católica porque pues era cristiana católica desde hace muchos años, aunque ella me decía, nunca estuve de acuerdo ni creía en las imágenes ni en el poder de lo que dice la Iglesia Católica, pero ella creía y tenía un conocimiento de Dios. Un día hablando con su hermana que sí es cristiana y vive en España, le dijo, yo quiero aprender del Apocalipsis. No lo sé por qué, ella quería aprender del Apocalipsis. Y esa hermana le recomendó que viera unos lives y unos cursos en Facebook del pastor Manolo Sierra, nada más y nada menos, un pastor que estuvo conmigo también en live y que conoce a mi esposo y mi esposo a él. Yo era la única que no lo conocía, Pastor Serafín. El hecho es de que esta señora cogió clases del Apocalipsis y me dice, estoy aprendiendo mucho de la palabra de Dios y para mí era un gozo porque muchas veces, pastor, este live nosotros no sabemos a dónde va a llegar y estamos hablando de temas tan importantes, tan claros y este live puede tocar a alguien, así como las predicaciones y las enseñanzas del pastor Manolo Sierra, que es muy recomendado y enseña claro y directo la palabra de Dios. Él está en España, en las Islas Canarias o Tenerife. El hecho es de que él predicando de allá, la señora escuchando aquí y hoy diciéndome, yo necesito ser pastoreada. Claro está que el pastor Manolo no puede venir desde España y pastorearla, pero ya el trabajo, la semilla, el pastor la sembró vía Facebook y ahora gracias a eso yo puedo conocerla a ella. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el trabajo, como decía el pastor Serafín, tenemos que ser prudentes como con todo, pastor, prudentes e inteligentes. Y bueno, sin más que decir, porque son las 5 en punto y acaba de largarse una tormenta fuerte aquí y en cualquier momento se nos puede ir la luz, yo le pido a todos que oremos, que nos conectamos la próxima semana con el pastor Serafín. Y si tú te acabas de conectar,
y dices, yo no sé de la palabra de Dios, yo no conozco a Dios ni conozco a Jesús, yo te pido que si quieres hoy dar el paso de fe para que seas salvo, porque ya Jesús compró con su sangre en la cruz tu vida, tú tienes hoy la oportunidad de pasar de muerte espiritual a vida eterna por medio de una oración. Esto no es algo a la ligera. Esto no es como ir a la tienda y comprar y decir, voy a comprar esta o esta leche. No, esto es un cambio para toda tu vida, para toda tu vida. Y es un cambio que va a afectar a tu familia, a tus amigos. Si realmente hoy quieres conocer a este Jesús del que nosotros hablamos y quieres tener un acceso al Padre para orar y hablar con Él, repite conmigo esta oración, por favor. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Ven, cámbiame, transfórmame, límpiame, libérame, hazme una nueva criatura, porque hoy creo que Dios Padre te envió a morir en la cruz del Calvario por mí y que al tercer día resucitaste y creo que estás sentado a la diestra del Padre y pronto vendrás por mí. Anota por favor mi nombre en el libro de la vida, porque hoy te acepto y te reconozco, Jesús, como mi único Señor y Salvador de mi vida personal. Amén. Automáticamente tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y pasas a formar parte de esta hermosa familia de la fe. Te pido que te hagas con una Biblia cristiana para que comiences a leer y el Espíritu Santo te pueda revelar la palabra de vida que hay aquí escrita para ti, las promesas. Te invito a que busques también una iglesia de sana doctrina. Por favor, si vives en otro país o en algún otro estado de Estados Unidos, te puedes contactar conmigo o el pastor Serafín Contreras, que con mucho gusto te vamos a ayudar a localizar una iglesia de sana doctrina para que te congregues. Pastor, despídase de nuestra gente linda hasta la semana que viene, por favor. Y recordemos que la próxima semana va a ser el martes, no miércoles, ¿verdad? El martes, no el miércoles, el martes a las 4 de la tarde aquí. Sí, pastor. Oiga, bendiciones, Dios me los bendiga. Dios les bendiga a todos, les amo mucho. Nos vemos esta noche a las 9 en nuestro live de adoración. Bye bye.